Minuto 95. El partido ya tendría que haber terminado en la cabeza de todos, en la grada, en el rival, incluso en muchos de sus propios compañeros. Pero hay un chico de 15 años que entra a la cancha y se comporta como si el encuentro acabara de empezar. Ese es el primer detalle que descoloca en la historia de Gilberto Mora. No entra a resistir, no entra a esconderse, no entra a cumplir con el guión mínimo del debutante joven, al que le dan unos minutos para que vaya sintiendo la primera división. Entra y participa, entra y decide, entra y asiste. Y esa escena por sí sola ya parece escrita para abrir un documental, porque contiene todo lo que después va a perseguir su carrera. La edad imposible, la naturalidad insultante, el impacto inmediato y la sensación de que el escenario por alguna razón no lo asusta. Con muchos futbolistas jóvenes, el primer recuerdo importante suele ser una promesa, un destello, una jugada aislada que permite imaginar lo que podría pasar más adelante. Con Mora, el primer gran recuerdo ya tiene consecuencias reales. El partido cambia, su nombre empieza a circular, y la conversación deja de ser interna, deja de pertenecer a solos, deja de ser una historia de cantera. De repente, México ya tiene que mirar. Y eso es lo raro, no solo que aparezca tan pronto, sino que obligue al entorno a tomárselo en serio casi de inmediato. Gilberto Mora viene de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. Ese dato importa. No como adorno biográfico, sino porque en un fútbol que muchas veces concentra sus focos en otros polos, su irrupción también carga con una dimensión simbólica. No emerge desde el centro natural del ruido, llega desde otro lugar, desde una geografía que por sí sola no garantiza atención ni protección, y por eso el salto se siente todavía más abrupto. Su formación en solos ayuda a entender una parte de la historia, pero no la explica del todo. Hay muchos chicos que pasan por estructuras de cantera, hay muchos que destacan en inferiores. Muy pocos convierten eso en una irrupción creíble frente a adultos. Mora sí. Y lo hace además sin el tipo de herramientas que suelen comprar tiempo en el fútbol de élite. No impone por potencia, no domina por tamaño, no se instala en el partido desde una superioridad física. Mide alrededor de 1,68. Es diestro. Su perfil es el del mediocampista ofensivo, el del jugador que vive de la interpretación, de la pausa, del toque justo, de la lectura antes que del choque. En otras palabras, el tipo de futbolista que si no entiende el juego de verdad, se pierde muy rápido entre hombres hechos y derechos. Por eso, la frase que surge desde el entorno de Xolos es tan importante para contar quién es. Saben que no puede competir físicamente como otros, así que compite de otra manera, con balón, con inteligencia, con lectura. Eso, narrativamente, vale oro, porque define al personaje antes de que lo definan los récords. Gilberto Mora no aparece como un niño que sobrevive gracias al entusiasmo. Aparece como un futbolista que ya entendió algo fundamental. Si no puedes ganar el partido en el cuerpo, tienes que ganarlo un segundo antes en la cabeza. Y entonces llega León. Pasan solo unos días desde aquel debut con asistencia. El ruido todavía está fresco. Muchos siguen mirando el primer impacto con esa mezcla de curiosidad y escepticismo que provoca cualquier adolescente al que la cámara enfoca demasiado pronto. Y Mora vuelve a responder. Marca, hace historia. Se convierte en el goleador más joven de la Liga MX. 15 años y 320 días. Es una cifra que no sirve solo para decorar una estadística. Sirve para marcar un cambio de estatus. Porque una cosa es debutar joven. Otra, muy distinta, es dejar un récord que obliga a todo el mundo a colocarte en una conversación mucho más exigente. Hasta ese momento, todavía era posible contar su irrupción como un hecho bonito, como un debut memorable, como una apuesta simpática de club. Después de ese gol, ya no. Después de ese gol, Gilberto Mora deja de ser una historia tierna y se convierte en un problema de interpretación, porque el fútbol mexicano, cada vez que ve a un chico muy joven abrirse paso, activa una sospecha automática. Y no es difícil entender por qué. Durante años, la conversación sobre juveniles ha estado contaminada por el debate de los minutos obligatorios, por la duda permanente sobre cuánto hay de convicción real y cuánto hay de contexto reglamentario. Entonces, cuando un adolescente entra tan pronto en escena, muchos no reaccionan con ilusión pura. Reaccionan poniéndole un asterisco. ¿Está jugando porque de verdad es extraordinario? ¿O porque el sistema lo empuja? Mora aparece justo en ese territorio incómodo, y ahí está uno de los grandes motores silenciosos de su historia. Desde muy temprano, no solo tiene que jugar bien, tiene que desmentir una lectura, tiene que convencer, tiene que producir lo suficiente para que el debate deje de ser administrativo y se vuelva futbolístico. Eso es mucho pedirle a cualquiera, muchísimo más a alguien de 15 años. Y sin embargo, ahí se sostiene la fuerza de su aparición, en que no parece reclamar legitimidad, la ejerce. No discute con el ruido, lo vuelve irrelevante. Y esa es la verdadera escena fundacional de Gilberto Mora.
No solo el debut con asistencia, no solo el gol récord, sino la velocidad con la que obliga al entorno a reformular la pregunta. Ya no se trata de si era demasiado pronto para verlo ahí, la duda empieza a ser otra, mucho más inquietante para todos. Si con 15 años ya puede hacer esto, ¿qué clase de historia acaba de empezar? Porque cuando un futbolista aparece así, el talento deja de ser la noticia. La noticia pasa a ser el tiempo. ¿Cuánto va a durar este impulso? ¿Qué tan rápido va a crecer la expectativa? Y si el fútbol mexicano está preparado para acompañar a alguien que no solo promete, sino que ya interfiere en la realidad. Ahí empieza todo, no con una carrera construida paso a paso, sino con la sensación de que alguien ha entrado en el escenario antes de que fuera su turno. Y aún así parece saber exactamente qué hacer. Porque cuando el fútbol empiezas a hablar de un jugador tan joven en clave de futuro europeo, el relato cambia de temperatura. Ya no se mira solo su juego, se mira su precio imaginario, se mira su proyección, se mira el próximo paso incluso antes de consolidar el actual. El futbolista corre el riesgo de convertirse demasiado rápido en un expediente, en una expectativa de mercado, en una promesa empaquetada para el siguiente nivel. Y ahí aparece el gran mérito de esta etapa de Mora. En medio de todo ese ruido, todavía consigue sostener una identidad reconocible. Sigue siendo ese jugador que compensa la inferioridad física con lectura. Sigue siendo ese perfil creativo que no necesita gritar el partido para influir en él. Sigue siendo, en esencia, un mediocampista que busca resolver desde la inteligencia. Eso tiene valor, mucho, porque la historia de muchos chicos que irrumpen demasiado pronto se complica cuando empiezan a jugar contra la imagen de sí mismos, cuando quieren parecer más hechos de lo que están, cuando abandonan lo que los hizo especiales para responder a la ansiedad del contexto. En lo que sabemos de Mora hasta aquí, ocurre más bien lo contrario. Su fútbol gana legitimidad precisamente porque no intenta disimular lo que es. No se inventa otro cuerpo, no se inventa otra personalidad, no se inventa otro juego. Y quizá por eso su ascenso inicial resulta tan convincente, porque el impacto no nace del exceso, sino de una coherencia rarísima para esa edad. Pero esa misma velocidad con la que crece el relato también empieza a preparar el terreno para el primer gran golpe. Porque cuando una carrera arranca así, se instala una trampa emocional muy peligrosa. Todos empiezan a creer que la línea solo puede seguir hacia arriba. Debut, asistencia, récord, selección, Copa Oro, título. Todo encadena con demasiada limpieza. Y el fútbol, tarde o temprano, siempre desconfía de las líneas demasiado limpias. La primera gran herida de una carrera no siempre llega en forma de tragedia. A veces llega en silencio. No rompe una temporada con estruendo. No deja una imagen dramática que se repita 1000 veces. No se convierte en portada sentimental, simplemente aparece. Y obliga a cambiar el ritmo. Eso es lo que representa la pubalgia en la historia de Gilberto Mora. A comienzos de 2026, cuando el relato todavía parecía empujado por una inercia perfecta, surge el primer freno serio. Y lo importante no es solo la lesión en sí, lo importante es lo que revela. Revela que el cuerpo también tiene voz. Revela que una carrera acelerada no está hecha solo de talento y de momentos inspirados. Revela que incluso los futbolistas que parecen saltarse etapas siguen estando sometidos a algo más fuerte que la expectativa, sus propios límites físicos. Mora venía de una secuencia casi irreal para su edad. Su historia se había contado hasta entonces como una sucesión de confirmaciones. Cada nuevo escenario parecía diseñado para reforzar la idea de que estábamos ante un caso excepcional, y probablemente lo estábamos. Pero la pubalgia introduce una grieta narrativa indispensable. Por primera vez, Gilberto Mora deja de ser una historia de irrupción y pasa a ser una historia de gestión. Eso cambia el sentido de todo, porque irrumpir, aunque sea dificilísimo, es una clase de reto. Sostenerse es otro. En la irrupción importa sorprender. En la continuidad importa administrar. En la irrupción, el mundo se abre. En la continuidad aparecen las renuncias, los cuidados, las decisiones antipáticas, la paciencia que nadie aplaude. La pubalgia lo obliga justamente a entrar en esa dimensión menos vistosa de la carrera. Parar, recuperarse, reaparecer con prudencia. No acelerar. No dejarse llevar por la ansiedad de un entorno que después de haber visto todo tan pronto, quiere que todo vuelva a ocurrir igual de rápido. Ahí emerge una tensión mucho más madura y más profunda que cualquier récord. ¿Cómo proteges a un futbolista que ya demostró tanto sin convertir esa protección en una jaula? ¿Cómo acompañas a un adolescente que ya fue campeón con la selección, que ya recibió validación de la absoluta, que ya instaló su nombre en el centro del debate, pero que sigue necesitando procesos propios de su edad? ¿Cómo se le explica al entorno que detenerse también puede ser una forma de avanzar?
Esa es la parte de la historia que suele decidir carreras. No el primer gran aplauso, sino la primera gran pausa. Y por eso, el año 2026 cambia el significado de Gilberto Mora. Hasta entonces, su relato era el del fenómeno, el de la joya, el del chico que parecía no sentir el contexto, el de la promesa que, en vez de pedir paciencia, ofrecía resultados. A partir de la lesión, empieza a asomar otra versión de la historia, la del futbolista que necesita aprender a convivir con el tiempo. Ya no se trata solo de ser precoz, se trata de construir una carrera que no quede devorada por su propia precocidad. Y aquí el Mundial de 2026 aparece como una presencia muy poderosa, precisamente porque no debe contarse como una certeza sencilla. Está ahí, en el horizonte, como una promesa y como una tentación. Volver bien, llegar bien, no apresurar lo que no debe apresurarse. Entender que un torneo tan enorme puede ser un sueño, pero también un riesgo si empuja decisiones equivocadas. Eso vuelve más humana toda la historia, porque de repente, Mora deja de ser solamente el futbolista al que todo le salía antes de tiempo. Se convierte en el chico que tiene que atravesar algo mucho más difícil que el asombro ajeno, la administración de sí mismo. Y ahí su figura gana espesor. Ya no basta con mirarlo como un resumen de hitos. Sería muy fácil contar su carrera solo desde la fascinación estadística. Debutó con 15, asistió en su estreno, marcó el gol más joven en la historia de la Liga MX con 15 años y 320 días. Debutó con la selección mayor con 16. Produjo en una Copa Oro con 16 años y 257 días. Fue campeón con México siendo adolescente. Todo eso impresiona, todo eso cuenta. Pero si se deja así, la historia se vuelve una vitrina de datos, que detrás de esos números hay un jugador que tuvo que aprender a imponerse sin físico dominante, que detrás de esos récords hay un entorno que lo sostuvo sin convertir su vida privada en espectáculo, que detrás de la euforia por Europa existe una barrera reglamentaria que lo obliga a permanecer justo cuando el foco más lo presiona, y que detrás de la imagen del niño prodigio aparece, tarde o temprano, la realidad más vieja del fútbol. Ningún talento está exento de esperar. Por eso la historia de Gilberto Mora importa incluso más allá de lo que todavía pueda llegar a ser. Importa porque habla de cómo nace una figura en el fútbol mexicano contemporáneo, de cómo se mezcla la ilusión con la sospecha, de cómo un jugador joven tiene que validar su talento no una vez, sino varias veces, en escenarios cada vez más grandes, de cómo el mercado y la selección pueden acelerar un relato hasta volverlo vertiginoso, y de cómo en medio de todo eso el cuerpo aparece para recordar que ninguna carrera se construye solo con impulso. Su legado, por ahora, no está cerrado. Ni debería estarlo. Sería injusto, sería prematuro. Sería traicionar justamente la idea central de su historia, que todavía está en desarrollo. Pero sí hay algo que ya se puede decir con claridad. Gilberto Mora dejó de ser hace tiempo una curiosidad de edad. Ya es un caso de talento precoz, un caso de impacto inmediato, un caso de validación acelerada. Y ahora también un caso de cuidado. Tal vez ahí esté la verdad más interesante de su recorrido hasta aquí. No en lo rápido que llegó, sino en el tipo de preguntas que obliga a hacerse una vez que llegó. ¿Qué se hace con un jugador así? ¿Cómo se le protege sin frenarlo? ¿Cómo se le exige sin deformarlo? ¿Cómo se administra una carrera que comenzó tan arriba que cualquier pausa parece una amenaza, cuando en realidad puede ser una necesidad? De Tuxtla a la primera, de la primera al tri, del tri a un título, del título al primer freno serio. Ese arco por sí solo ya tiene forma de documental porque cuenta algo más que una promesa. Cuenta el momento exacto en que el talento deja de ser descubrimiento y empieza a convertirse en responsabilidad. Y quizá esa sea la mejor manera de entender a Gilberto Mora hoy. No solo como el chico que rompió récords demasiado pronto, sino como el futbolista al que el tiempo empujó hacia adelante, y que ahora tiene por delante el desafío más difícil de todos, aprender a que su carrera no se mida por lo rápido que empezó, sino por todo lo que sea capaz de sostener después. ¿Y tú? ¿Cómo crees que será el debut en el Mundial de Mora? ¿Estará bien a la altura de las expectativas? Comenta si ya conocías a este crack mexicano.